Las enfermedades infecciosas se han convertido en un reto para los sistemas sanitarios de todo el mundo, por su incidencia y su alto coste. La Sociedad Española de Quimioterapia tiene el foco puesto en promover y facilitar la investigación y la transmisión de conocimientos en quimioterapia antiinfecciosa y vacunas. Para hablar de estos asuntos tenemos aquí con nosotros al presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia, el doctor José Barberán. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lleva un año prácticamente al frente de la Sociedad Española de Quimioterapia. ¿Qué balance hace? Bueno, llevo un año, pero es una etapa de continuidad, porque yo he pertenecido desde hace muchos años a la Junta Directiva y por tanto sé cómo es la Sociedad Española de Quimioterapia. Y es una etapa que, pues, de continuismo, pero a la parte de continuismo de ponernos algunos retos. Como bien has dicho, uno de nuestros intereses son formación, transmisión del conocimiento, investigación, en todo el conjunto de la patología infecciosa, no solamente del tratamientos con fármacos nuevos que tenemos, con vacunas, pero también nos interesa el diagnóstico microbiológico de la infección y el control de la infección en su conjunto. Piensa que los miembros de la Sociedad Española de Quimioterapia hay microbiólogos clínicos, microbiólogos que solamente se dedican al laboratorio, clínicos propiamente dichos, internistas, neumólogos, intensivistas. Por tanto, abarcamos todo el conjunto de la patología infecciosa, su control. ¿Qué nos interesa más en este momento, quizás? ¿En qué centramos el foco? Bueno, pues en este momento han llegado nuevos antimicrobianos, afortunadamente, y bueno, pues nos interesa ver dónde los posicionamos, buscando dos cosas. Una es el beneficio del paciente, que se beneficie de estos nuevos fármacos, y en segundo lugar, utilizarlos de forma racional para no crear resistencias antimicrobianas. Esto sería más o menos lo que buscamos en este momento. ¿Qué hacemos en concreto en estos aspectos? Pues nosotros tenemos un órgano de expresión, que es Revista Española de Quimioterapia, una revista indexada con índice de impacto, y pues aparte de los trabajos clásicos de toda revista, revisiones, editoriales, originales, cartas al director, tenemos un apartado que se llama recomendaciones, consensos, guías, para posicionar ciertos fármacos, el tratamiento de ciertos microorganismos, ciertas entidades clínicas y también de diagnóstico de estas entidades clínicas, donde buscamos pues, médicos, ya sea del área de la propia microbiología, de medicina interna, de neumología, de cirugía, de paciente crítico intensivos, anestesiólogos, pues buscamos poner en común nuestros conocimientos para dar documentos al médico práctico para cómo abordar o cómo mejorar el tratamiento y el diagnóstico de esas enfermedades, ¿no? Basados en las evidencias científicas publicadas, y cuando no las hay, pero hay que solucionar el tema, pues basada en las opiniones de expertos que conforman el panel que hacen cada una de estas recomendaciones o guías. Hablaba de multiresistencias. ¿Es este el primer reto que se les presenta ahora mismo? Bueno, es uno de los retos, ¿no? Es uno de los retos porque, claro, las bacterias quieren sobrevivir. Las bacterias estaban antes que nosotros, conviven con nosotros y acaban con nosotros. Por tanto, acabar con la bacteria es imposible. Hay que tener un status quo, hay que convivir con ellas. De hecho, viven con nosotros, tenemos más bacterias en nuestro organismo que células propias. Por tanto, hay que convivir con ellas, ¿no? Entonces, ese es un reto muy importante de las resistencias bacterianas. Las bacterias siempre se van a hacer resistentes a cualquier fármaco nuevo que tengamos. Yo me acuerdo ya hace años, cuando las quinolonas, que era un grupo farmacéutico nuevo, que era un grupo propiamente novedoso, es decir, no estaba en la naturaleza, pues algunos microbiólogos se atrevieron a decir que esta iba a ser un arma terapéutica fundamental, en la que las bacterias tardarían años, muchos años, en desarrollar resistencias, ya que nunca habían tenido contacto con estos compuestos. Y sin embargo, por los pocos años ya habían desarrollado resistencias. Por tanto, nos interesa la multiresistencia, pero desde un punto de vista práctico, es decir, de los pacientes que se infectan por estos patógenos y buscar alternativas terapéuticas para solventar las infecciones que producen. Otro de los retos, me imagino, que es la investigación en quimioterapia antiinfecciosa. ¿Cuáles son las principales líneas que tienen ahora mismo abiertas en la sociedad científica?
Bueno, los miembros de la sociedad y sus diferentes grupos que tenemos lo que hacen es trabajar en los diferentes fines que tienen. Pues tenemos un grupo de control de infección nosocomial, tenemos otro grupo de tratamientos antimicrobianos, tenemos otro grupo de paciente crítico. Entonces, lo que hacen es recogida de datos prospectivos o retrospectivos, ya sea de entidades clínicas, de procedimientos diagnósticos o de tratamientos, ¿no? Buscar factores predictores de supervivencia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son ahora mismo las infecciones más prevalentes que están tratando? Desde un punto de vista clínico, las infecciones más prevalentes son las de siempre. A nivel comunitario es la infección respiratoria, la infección urinaria y de piel y partes blandas, y a nivel hospitalario pues la infección respiratoria, sobre todo la neumonía nosocomial en cuidados intensivos, es la fundamental, bacteriemia, sepsis, infección urinaria, infección intraabdominal, todas en su conjunto, porque el abordaje, más que por la propia infección, son los problemas que crea cada una de ellas. Donde hay un problema, intentamos analizarlo para buscar una solución. ¿Y cuáles de estas están respondiendo mejor al tratamiento? Bueno, el tratamiento, dijéramos, ¿cuáles son las que nos responden bien al tratamiento? Bueno, tenemos dos dificultades de tratamiento, dos grupos. Uno son los cocos gram positivos y otro tenemos los bacilos gram negativos. En el tema de los cocos gram positivos, lo que el germen o el microorganismo que es más problemático es Staphylococcus aureus, los resistentes a meticilina y la pérdida de sensibilidad que han tenido también a vancomicina. Afortunadamente, pues tenemos diferentes armas terapéuticas para tratar o abordar este tipo de microorganismos, como son osazolidinonas, como el linezolid, tedizolid que ha salido ahora, dactomicina, dalbavancina, que es un fármaco que permite con una sola dosis tener antibiótico en el organismo durante una semana o 2 semanas. Es un fármaco muy efectivo, seguro y que, bueno, pues donde se cumple el cumplimiento terapéutico es al 100%, se va y lo vemos a la semana o a la semana y media en consulta. Entonces, el grupo de los gram positivos lo tenemos resuelto. Otro problema creciente es el de los enterococos, resistentes a ampicilina, el aumento de la resistencia a vancomicina también de los enterococos, y yo dejaría aquí los cocos gram positivos. Y de bacilos gram negativos, pues tenemos dos grupos de microorganismos que nos causan grandes problemas, ¿no? Pseudomonas aeruginosa es un patógeno con capacidad para hacer resistencia a cualquier antibiótico por múltiples mecanismos de resistencia, por producción de enzimas, por cierre de porinas, por bombas de flujo, y muchas veces acumulan diferentes mecanismos. Es un patógeno fundamentalmente hospitalario, centrado en UBI, neumonía asociada a ventilación mecánica, infecciones urinarias en pacientes sondados o manipulados. Y luego tenemos un patógeno emergente que ha surgido en estos últimos años, estos 4 o 5 últimos años, que son las enterobacterias productoras de carbapenemasas. Teníamos de beta-lactamasas de espectro extendido y ahora han emergido las productoras de carbapenemasas por el uso y abuso de los carbapenén, de meropenén o imipenén, porque no teníamos otra alternativa terapéutica. Y esto pues lo ha percibido la bacteria y ha creado resistencias a estos microorganismos. Y ahora tenemos carbapenemasas. En Madrid tenemos algunos hospitales, indudablemente epidemias o brotes de la OXA48 de difícil tratamiento, que lo hemos venido pues intentando solventar de una forma artesanal, haciendo tratamientos dobles o triples, pues con meropenén, con tigeciclina, con colistina, con amicacina, creando toxicidad al paciente por tantos fármacos y a dosis elevadas, pero afortunadamente parece que va a venir un nuevo fármaco, que es un antibiótico combinado con un inhibidor de beta-lactamasas, un antibiótico clásico, ceftazidima unido a Vivactan, que es un fármaco que tiene una utilidad específica frente a estos microorganismos, E. coli y Klebsiella, productoras de carbapenemasas, sobre todo la OXA48, ¿no? Creo que es un fármaco que necesitamos, que tiene un aporte específico, que tiene relevancia social, ya que es necesitado por los clínicos en ciertos momentos, y que donde no podemos utilizar este fármaco. Todavía no está comercializado en España, no entiendo por qué, está comercializado en los países de nuestro
entorno, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Rusia está comercializado, en España creo que están en trámite con el Ministerio, pero creo que es un fármaco útil y necesario para este tipo de tratamientos. Y ahora mismo en la actualidad lo estamos pidiendo de uso compasivo, que es enormemente más caro que si estuviera comercializado. Es un fármaco, como digo, necesario y muy esperado por los infectólogos para tratar este tipo de microorganismos, enterobacterias, productoras de carbapenemasas, sobre todo la OSA 48. ¿Tienen previsiones de cuándo puede entrar en el mercado? Bueno, no estoy muy puesto al día porque esto es de la compañía farmacéutica que lo tiene y el Ministerio. Me imagino que estarán en negociaciones y bueno, es un fármaco, como digo, necesario y útil. Creo que llegarán pronto a un acuerdo y lo tendremos. Es necesario el tener, debido a este aumento de resistencias que tenemos en estos últimos años, es necesario tener nuevos fármacos. Si no, retrocederemos a años donde no teníamos antibióticos. Los tenemos, pero no son útiles. Y hoy un paciente sano que ingrese en una UCI por un traumatismo craneoencefálico puede coger una infección nosocomial por estar intubado, por manipulación, por sondas, por vías intravenosas. El sistema sanitario le introduce esta bacteria multiresistente que habita en los hospitales y un paciente sano que saldría de su traumatismo craneoencefálico por un accidente de tráfico tiene el riesgo de morirse por una infección nosocomial si no tenemos los tratamientos adecuados. Quería preguntarle también por la incidencia de las infecciones provocadas por SARM. ¿Cuál es la actualidad? Por SARM. Por SARM. Bueno, hay diferentes estudios de la infección por SARM en España, ¿no? Hay dos estudios, uno que es el estudio de la prevalencia de la infección nosocomial en España, que es el EPINE, que es un estudio de prevalencia que en el último año publicado, que creo es el 2016-17, que no ha salido todavía, estamos en un torno a un 35-40%. Pero esto es un estudio de prevalencia que es un día, ¿no? Por tanto tiene sus sesgos, ¿no? Y el grupo de Emilio Bouza presentó en el Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica hace 2 años una comunicación de un estudio multicéntrico donde la tasa de SARM en media en España era en torno al 25%, con grandes variaciones según las regiones o comunidades. ¿Y cómo están respondiendo al tratamiento? Bueno, el tratamiento, como he dicho anteriormente, del SARM o Staphylococcus aureus resistente meticilina lo tenemos controlado porque tenemos nuevos fármacos muy efectivos, ¿no? Queda una duda y es en infecciones graves y en ciertas localizaciones donde hay una alta carga bacteriana, que quizás el tratamiento inicial deba ser doble, no con un fármaco solo, sino poner tratamiento doble, hacer una asociación de 2 fármacos, de 2 antiestafilocócicos, pacientes graves o que no evolucionen inicialmente bien. Las primeras 2 o 3 días sería conveniente. Hay algún estudio del grupo del doctor Soriano en el Hospital Clínic de Barcelona que parece ser que viene a demostrar este tipo de conveniencia. ¿Están proliferando también los antibióticos o medicamentos que puedan servir para que el paciente termine de curarse en su casa y no se someta también a nuevos riesgos por su estancia en el hospital? Esa es dalbavancina. Dalbavancina es un glicolipopéptido que tiene la ventaja de tener una vida media muy larga, una vida media pues, que es cerca de 200 horas. Y eso permite, con una sola dosis de 1 gramo, poder administrar el fármaco una vez a la semana. Es un fármaco que utilizamos en terapia secuencial, es decir, hemos tratado una infección por SARM, el paciente va bien, y una infección por SARM, una bacteriemia, aunque el paciente esté bien, hay que tratarla 15 días, al menos, porque el riesgo de metástasis sépticas aumenta si no prolongamos el tratamiento 14 días. Muchas veces el paciente está bien, no entiende por qué está hospitalizado, entonces hay 2 opciones. Le damos de alta con un tratamiento oral, como linezolid o cotrimoxazol, pero a veces pues, tiene intolerancia oral, porque el paciente no puede tomarlo, o incumplimiento terapéutico, porque el paciente no tiene capacidad para administrarse todos los días el fármaco, pacientes ancianos, con cierto deterioro cognitivo, que su entorno familiar no es el adecuado.
Entonces, cuando esto ocurre, que por vía oral no se puede continuar el tratamiento en casa, pues aprovechamos la vía parenteral. La vía parenteral podemos hacerla de dos formas. Una vía, el paciente se va a casa con una vía y ponerle un fármaco una vez al día como dactomicina, pero el paciente se tiene que ir, lleva la vía y el riesgo de bacteriemia asociada a catéter estafilocócica aumenta, y esto es de capital importancia en aquellos pacientes que tienen dispositivos intravasculares o intracardíacos, es decir, un paciente que tenga una prótesis valvular cardíaca, que tenga un bypass aorto bifemoral. El riesgo de tener una reinfección o una nueva infección por estafilococo por la vía, por el mantenimiento de la vía, es catastrófico, porque se puede infectar la válvula o se puede infectar el dispositivo intravascular. Entonces, en este tipo de pacientes pues es muy conveniente poner dapamancina. Le ponemos antes del alta una dosis, le quitamos la vía, no tiene riesgo de infección nosocomial, se va a casa libre de vías, por tanto, cumplimiento terapéutico al 100% y no tiene riesgo de infección nosocomial, de bacteriemia asociada a catéter. Dalbavancina, creo que en esto es un gran aporte. Cambiamos también de tercio. Quería preguntarle por la suspensión del Real Decreto de troncolalidad y si cree necesario una especialidad de enfermedades infecciosas. Esto es un tema controvertido, donde diferentes sociedades tienen distintos puntos de vista, ¿no? La Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica apuesta por la especialidad propiamente dicha, y creo que puede ser una especialidad, es decir, tiene un contenido suficiente la infectología como para ser una especialidad. Desde hace muchos años se viene promulgando el que sea una especialidad, ha estado a punto de salir, pero tampoco es desdeñable la opinión de la Sociedad Española de Medicina Interna, donde cree que puede ser una subespecialidad, por así decirlo, a partir de ahí. De una forma u otra, yo lo que creo es que hay que oficializar la infectología en España. La infectología existe, en los diferentes hospitales existen unidades o servicios formados por infectólogos, ya sean clínicos o microbiólogos, y esto hay que oficializarlo de alguna forma, de una o de otra. No sé si habrá algún entendimiento entre las dos sociedades, pero creo que es necesario la oficialización de esta realidad que existe en el país. Pero oficializar no implica la especialidad. Implica la especialidad o que sea un área de especial capacitación. Cualquiera de las dos sería. No sé qué sería mejor. Si me pregunta, creo que cualquiera de las dos sería válida, pero hay que oficializarlo de alguna forma. Otro de los temas de actualidad es el Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria. ¿Cuál es la postura que tiene la Sociedad Española de Quimioterapia al respecto? Bueno, nosotros somos una sociedad que buscamos siempre la simbiosis con la industria farmacéutica. Es tradicional, Sociedad Española de Quimioterapia, que trabaje con la industria farmacéutica en posicionamiento de fármacos nuevos. Pero nosotros no lo hacemos por la industria farmacéutica, nosotros lo hacemos por el bien del paciente, es decir, si tenemos un fármaco, ¿qué paciente se beneficia de él? Fundamentalmente, y su uso racional y correcto para no incrementar las resistencias. Pero no cabe duda que la formación en nuestro país, la formación continuada, está financiada fundamentalmente por la industria farmacéutica. Los organismos públicos, el Ministerio, las comunidades autónomas, no promueven mucho este tipo de actividades. Yo diría que más del 50% está promovido por la industria farmacéutica. Lo que hay que buscar es que acotar a la industria farmacéutica que haga una promoción no legal de sus fármacos, naturalmente, pero que hay que contar con ella para la promoción y la formación continuada. Indudablemente, para eso Farmaindustria ha puesto unos reglamentos, unos requisitos, y la industria farmacéutica sabe hasta dónde puede llegar. Los cursos que ellos promocionan, que son suyos, pues no pueden hablar del fármaco más allá de donde ellos tienen la indicación. Y luego las cosas que hacemos desde las sociedades, colegios de médicos y otras instituciones públicas o privadas que se encargan de la promoción, buscamos siempre su apoyo económico.
simplemente su apoyo económico. Pero sin la industria farmacéutica sería muy difícil realizar la formación continuada. Fíjese que el concepto de formación continuada es un concepto de formación no reglada, es el mejorar el conocimiento de la situación actual, puntual. Y para eso hacen reuniones. Y naturalmente las reuniones cuestan dinero y la industria farmacéutica, pues, afortunadamente, nos apoya económicamente en este tipo de aspectos. Lo que organizan ellos no se considera formación continuada. Esa es la gran diferencia. Pero necesitamos, hay que buscar una simbiosis. Muy bien, pues ya solo nos queda darle las gracias por su asistencia aquí a Receta Médica y a Nesalud TV. Nada, a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias.